Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Berenice Rodríguez Medero y yo voy a ser su profesora este cuatrimestre de la materia o de la asignatura de legislación en salud. Antes que nada, me gustaría platicarles un poquito sobre mí para que sepan pues cuál es mi profesión, cuál es mi experiencia y cómo es que llegué a Unitec. Entonces, bueno, pues antes que nada, sepan que soy abogada egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Azcapotzalco. Estudié una maestría también en la Universidad de IEXE en línea en Administración y Políticas Públicas. También he estudiado diversos diplomados, dos en Derecho Político Electorales, uno de la UNAM y el otro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y mi último diplomado lo estudié en inteligencia criminal por la Universidad Weizmann, que tiene un convenio con la Universidad Española. Una vez dicho esto, mi interés siempre estuvo enfocado en pues la política del país y demás, y decidí hacer mi servicio social en el Senado de la República. Una vez que terminé mi servicio social en el Senado de la República, tuve la oportunidad de trabajar ahí por 8 años, desde 2010. Empecé en la Comisión de Agricultura y Ganadería, luego terminó esa legislatura en 2012 y toda la legislatura de 2012 a 2018 estuve particularmente en temas enfocados a la salud, en la Comisión de Salud durante 4 años y posteriormente con una senadora en particular. Estuve viendo temas de salud, seguridad, juventud, equidad de género, municipios y seguridad. ¿Qué es lo que hacía en el Senado de la República? En el Senado de la República nos llegan todas las propuestas en las comisiones de los legisladores, ya sea tanto de senadores como de diputados federales. Todas las propuestas relacionadas obviamente con reformas que tienen que ver a la Ley General de Salud, ya sea a la ley o también en el ámbito constitucional. ¿Qué pasa con estas reformas? Muchas veces las reformas que proponen, pues a lo mejor tienen un sentido muy noble, pero no se pueden llevar a la práctica. Entonces, de esta forma nosotros revisamos todos los dictámenes, así se llama, y dictaminamos en sentido positivo o negativo estas propuestas. Una vez dictaminadas, pues se pasan a la comisión, que todos los integrantes son senadores, por lo general pueden tener entre 10 y 15 integrantes, y una vez aprobado el tema en comisiones pasa al Pleno del Senado para que lo voten los 128 senadores. Si lo votan y lo aprueban los 128 senadores, pasa a la Cámara de Diputados para que también repitan el mismo procedimiento, y una vez que ambas cámaras están de acuerdo, pasa al presidente de la República para que lo pueda para que lo pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, de ahí mi experiencia en la legislación en salud. También en el Senado de la República o en ambas cámaras se realizan puntos de acuerdo. ¿Qué son los puntos de acuerdo? Pues muchos les llaman llamados a misa, porque son exhortos que realizan a diversas autoridades para dar cumplimiento en diferentes situaciones. Por ejemplo, si hay un brote de dengue en Guerrero, algún senador, senadora de Guerrero, por lo general va a emitir un punto de acuerdo con la finalidad de que el secretario de Salud federal, en coordinación con el secretario de Salud estatal, puedan intensificar las acciones para prevenir, mitigar y eliminar este brote de dengue en dicha zona. Y así con muchos temas. Entonces, pues esa es un poco de mi experiencia. Posterior a los 8 años que trabajé en el Senado, entré a trabajar a una consultoría. Actualmente estoy trabajando en una consultoría privada y de igual manera veo diversos temas, desde temas de finanzas públicas, tanto locales como federales. Veo temas político-electorales. Ahora que vienen las elecciones de Coahuila y del Estado de México, también veo varios temas al respecto. Veo temas en materia de importación
de productos agrícolas. Entonces, pues como abogada estoy inmersa en diversas áreas y mi experiencia no se enfocó en los temas de postulación o litigio, ¿no? De materia civil, penal, familiar, etc. Una disculpa. Ahora, ¿de qué se trata nuestra materia? Bueno, muchas veces me ha tocado que hacen comentarios al respecto y se imaginan que va a ser una materia de leer, 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 leer. En esta ocasión les quiero compartir, después de 3 años de experiencia laboral como docente con Unitec, con quienes me siento muy agradecida porque son la institución que me dieron la oportunidad de ser docente y la verdad que lo disfruto mucho compartir con ustedes mi experiencia, revisar nuevos temas para poderlos explorar y que ustedes tengan conocimiento de ellos. Por primera vez en esos 3 años, la institución decidió homologar las presentaciones. Entonces, ¿qué quiere decir con homologar las presentaciones? Las presentaciones de cada unidad ya no son de elaboración propia, ya son una elaboración de Unitec. Entonces, pues sí cambia bastante la forma de enseñanza que yo estaba aplicando con la que actualmente tenemos. Van a ustedes poder observar que se van a encontrar con presentaciones que están un poquito más cargadas de texto. Pero por ello es muy importante, es de suma importancia que ustedes puedan revisar los podcasts. Los podcasts se van a publicar los días lunes y también voy a procurar publicar un video semanal los días viernes. Esto u otro podcast. Esto con la finalidad no solo de retomar lo que viene en la unidad, es muy importante que ustedes sepan que lo que viene en los test, las preguntas relacionadas con los test, van a ser únicamente de lo que viene en la unidad 1. Pero eso no quiere decir que la información complementaria no sea importante. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que yo les enseño qué tiene que ver la legislación en salud con ustedes como profesionales de la salud. No se trata solamente de cómo me voy a defender si un paciente me denuncia, no. Se trata principalmente de cómo debo desarrollarme con ética, con moral, con profesionalismo, en un ambiente donde tengo pacientes, profesionales de la salud, familiares de los pacientes, autoridades, etc. Y en este van a haber diversos temas, ¿no? Temas relacionados con los derechos humanos, con organismos internacionales enfocados a la salud. Vamos a ver el Sistema Nacional de Salud, cómo está compuesto, cuáles son las instituciones, qué es lo que hace cada una de ellas. Vamos a ver 2 comisiones principales, que es la CONAMED y COFEPRIS. Vamos a revisar también temas de se me fue ahorita el nombre. Dolo, de impericia temeraria, negligencia, etcétera, etcétera. Se me fue el otro nombre, perdón. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas y todo esto tiene que ver siempre con un desarrollo como profesionales de la salud con ética y profesionalismo. Si ustedes hacen adecuadamente las cosas, pues créanme que no se van a ver inmersos en este tipo de situaciones y si se llegan a ver inmersos, pues porque estuvieron en la situación, pero están realizando bien su trabajo, pues va a haber se me fue la palabra, ando sin palabras hoy, una disculpa. Un deslinde de responsabilidades, va a haber un deslinde de responsabilidades adecuado porque ustedes están actuando de buena manera. Entonces, sí les voy a pedir que revisen los podcasts. Todos los podcasts son importantes y les ayudan a comprender mejor los temas, pero sobre todo no dejarlo en la teoría, porque esto de legislación en salud no es nada de teoría, es una práctica diaria que ustedes deberían llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque de esa forma podemos mejorar el Sistema Nacional de Salud, la calidad de atención. No todo tiene que ver con que las autoridades nos den los recursos suficientes para la compra de insumos, para la compra de equipo, para el pago de profesionales de la salud, etcétera, etcétera. Como les digo, todos son
seres humanos o todos somos seres humanos y se entiende que en algún momento de su carrera pueden llegar a algún tipo de frustración en la cual dicen, pues es que no tengo cómo atender a la gente porque no tengo suficiente material médico, etcétera, etcétera, y no puedo brindar el servicio adecuado. Sí, todos estamos de acuerdo en que eso no puede seguir sucediendo, pero eso no me exime de hacer lo mejor que está en mis manos. Entonces, nunca deben de dejar de hacer lo mejor que está en sus manos. Hay un ejemplo muy sencillo que yo les doy en el tema de derechos humanos que tiene que ver con la maternidad, con la atención obstétrica. Se han dado múltiples casos, no solo en este país, sino en todo el mundo, donde las mujeres que están en labor de parto son maltratadas tanto física como verbal como emocionalmente. Esto no debería de suceder porque pues se supone que es el momento o debería de ser el momento más feliz del mundo de una mujer y entonces la agreden, le dicen de cosas, la lastiman porque por hacer rápido las cosas pues no la pueden lastimar. Ha habido casos donde también los bebés han sufrido heridas, cortes incluso en cualquiera de sus miembros, de sus bracitos, se los zafan, etcétera. Esto no debería de suceder, no debería de suceder. Y muchas veces llega el punto en el que el profesional de la salud pierde el piso, pierde la cabeza y siente que todo lo hace tan bien que cualquier error ya lo minimiza o lo normaliza. Y no debemos de normalizar la violencia en ningún espacio. No debemos dejar ajena la violencia a los espacios en las clínicas, en los hospitales, en los quirófanos, porque muchas veces decimos, violencia, no, pues violentos los policías que agarraron injustamente a un muchacho que solo iba caminando por la calle. Violencia, los sicarios que matan desenfrenadamente. Violencia, la violación o sea, violación sexual que sufren o han sufrido niñas, niños y mujeres en estos tiempos. Hace poco se dio un caso en el hospital en un hospital o una clínica de Catepec, me parece, donde una enfermera o un profesional de enfermería acusó a otro, entre comillas, profesional de enfermería que estaba violando a una mujer de 38 años de edad que estaba en estado de coma. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ni siquiera en los hospitales y en las clínicas, mujeres, niños, personas adultas, hombres, por qué no podemos estar seguros ya en ningún lugar? Entonces, este tema de legislación en salud, créanme que tiene que ver muchísimo con su profesión y yo de verdad en los podcasts voy a poner mi máximo esfuerzo para que ustedes estén atentos. No es un tema de que se tienen que aprender el podcast, de que tienen que tomar notas, etcétera, etcétera. No, solo escúchenlo. Yo les brindo todo lo que sé, toda la información. Me voy a documentar ahora que no lo puedo hacer vía las presentaciones, lo voy a hacer vía podcast, entonces por favor escúchenlos y yo espero que les sirva mucho para su formación profesional, porque como siempre les digo, estas son herramientas adicionales que les sirven para que ustedes puedan llevar a cabo una excelente profesión, una excelente carrera llena de éxito, llena de crecimiento, pero sobre todo con ética profesional. Y ya ustedes van a revisar el tema de evaluación. En la primera semana vamos a ver el tema del foro 1. Van a estar los test. Si tienen dudas sobre la materia, sobre la unidad, sí, en general dudas sobre algún tema de la unidad, me pueden enviar un mensaje. Recuerden que la comunicación debe de ser vía mensaje. ¿Por qué no vía correo? ¿Por qué no vía WhatsApp? Porque esos medios no están autorizados por la institución. Entonces, si ustedes realizan una reclamación vía WhatsApp, vía correo electrónico y yo no la contesto, ustedes no van a tener cómo reclamar que yo no contesté o que no di una respuesta bien a su petición. Entonces es muy importante que recuerden, no solo conmigo, con todos sus maestros, deben de dejar
la certeza, deben dejar la prueba de que están haciendo la solicitud o la petición vía mensaje de la plataforma de Blackboard. Recuerden que esta es una materia GEL, fue una de las razones por la cual se están homologando todos los criterios en las unidades, pues de todos los docentes quienes impartimos esta materia. Entonces, al ser una materia GEL, quiere decir que estos conocimientos van a venir en preguntas de la vida cotidiana. Si, por ejemplo, yo tengo entre los derechos y los deberes de los pacientes, que uno de los derechos es que el paciente debe de, si lo solicita, se le debe de dar su expediente clínico, yo en una pregunta de examen puedo poner, Susana, la mamá de Susana estaba muy preocupada porque su hija no despertó después de una intervención quirúrgica y solicitó el expediente clínico de su paciente. Ella, como su madre y como responsable de la paciente, pues debe de tener acceso a este tipo de documentos para revisar pues qué es lo que está pasando y en su caso poder pedir segundas opiniones, porque es otro de los derechos de los pacientes, que si yo no estoy conforme con la primera opinión, pues puedo acceder a una segunda opinión a ver si dice lo mismo el otro profesional de la salud. Y finalmente, tips muy importantes para la materia. Deben de ser súper constantes, súper constantes. La materia es muy sencilla, es muy fácil de participar. Créanme que en los podcasts yo trato o trataré de hacerlo de manera muy breve, de manera muy sencilla, que ustedes lo puedan entender, comprender, pero sobre todo que lo puedan aplicar en el día a día, que entiendan cómo se aplica en el día a día, cómo como profesional de la salud puedo ver este tema todos los días. No necesitan una argumentación jurídica. Muchas veces por flojera, perdón, o por querer impresionar, buscan textos que puedan asemejarse o asimilarse en internet y lo copian y lo pegan y lo ponen como opinión en su foro. A mí no me interesa que utilicen términos jurídicos que yo no estoy utilizando con ustedes, porque es cuando me doy cuenta, cuando usan términos jurídicos que yo no utilicé, pues digo, eso está copiado. Entonces lo que hago es copiar su texto, lo pongo en el buscador de Google y ahí me aparece efectivamente la fuente de donde lo sacaron. Entonces no me interesa eso, lo que me interesa es su opinión, qué es lo que piensan, qué es lo que relacionan con el tema, es cómo relacionar el tema a la situación en la vida real, obviamente. Recuerden que todas las actividades ya traen el tema de Safe Assign, que es una herramienta de Blackboard, y con esta herramienta pues también nos ayuda a identificar qué textos qué textos han sido copiados de la red y nos señala incluso las fuentes. Entonces recuerden que es un tema de esfuerzo, de honestidad, de responsabilidad, de constancia y de actitud. ¿Por qué de actitud? Termino con esto último. Porque todos los días, todas y todos los mexicanos nos quejamos todo el tiempo de la contaminación, del mal gobierno, de la mala economía, de los asaltos, de la inseguridad, de la falta de mantenimiento en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos parte de ese todo y nosotros tenemos mucho que ver en ese todo. Entonces, por ejemplo, si nos quejamos de los servicios de salud, pues nosotros como profesionales de la salud somos parte y somos responsables de que no esté funcionando. No vamos, o sea, yo de manera individual a lo mejor no voy a poder hacer cambiar la mentalidad de otras personas, pero a lo mejor puedo contagiar a mi alrededor a que todos hagamos bien las cosas y a lo mejor es un departamento en un hospital el que funciona bien. Y entonces todo el hospital empieza a hablar bien de ese departamento y se genera una competencia. Y entonces otro hospital también, otro departamento de ese hospital empieza a hacer las cosas bien. Y así se empiezan a contagiar todos.
Y a lo mejor ese hospital va a empezar a recibir reconocimientos por su excelente atención y entonces otros hospitales, etcétera, etcétera, van a solicitar cuáles son sus prácticas para poder cumplir con ese tema de calidad, de calidez en la atención de los pacientes. Ese sería el ideal. Para mí es lo que yo siempre les digo. Por favor, hagan o solo basta con que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde. En este caso, como profesionales de la salud, pero también la sociedad, pues no contaminar, ¿no? Si fuman, pues ya están contaminados con el cigarro, pero pues encima no tiren la colilla en la calle, ¿no? Los cigarros contaminan no solo el suelo, sino también el agua, el subsuelo, la tierra, etcétera. Si el tema de basura, no tirar basura, si el tema de corrupción, si me para un policía, pues decirle, a ver, ¿qué hice? Hágame la multa, etcétera. Pero no entren en un tema de corrupción, porque al final del día todo va escalando y lo mismo sucede en los hospitales. Si yo veo que un compañero está sustrayendo material médico del hospital, pues lo tengo que acusar. ¿Por qué? Pues porque está en mi ética. De por sí no tenemos material y encima se lo están robando, pues ¿qué pasa, no? Y es una cadena. Y todo son cadenas. Pero bueno, ya lo platicaremos más a fondo en cada uno de los temas de nuestra asignatura. Yo espero de verdad que les guste mucho esta materia y les mando muchos saludos y sean bienvenidos. Gracias.